implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión, hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Y de hecho todos podemos estar medianamente de acuerdo en que... No en ese camino, ni en ir contra el orden, ni contra las personas que cometen bueno, está un bien. delito. Que además... Lo que podemos hacer es pedirles por favor que se corran de la calle a ver si se corren, ¿no? Bien, ahí estaba, el vocero presidencial. Gaby, el vocero presidencial estaba hablando con respecto a esta situación. Ahora vamos a ampliar cómo está la situación de todos los jubilados. Diputada, gracias por venir, gracias por estar. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Está bien lo que dice Adorni o está mal? ¿Y está bien lo que está sucediendo en la imagen de abajo a la derecha o está mal? Diputada. A ver, yo lo que te puedo decir es que no creo que los jubilados hayan estado incendiando tachos ni agrediendo. Yo he visto fotos de gente que no parece jubilada pateando a la policía. La verdad que es muy difícil. Yo estaba dentro del recinto, así que no te puedo decir que vi esto. Espero que tienen cámaras la policía, hay cámaras ahí, se verá lo que pasó. Las fotos que yo vi gente que no era jubilada o si no era jubilada muy joven para estar pegando patadas y lo que vi. Pero no voy a negar que si pasó algo, eso tiene que ser castigado. Una cosa es que se cumpla con la ley, que no se corte la calle, que es lo que se planteó, que se pueda protestar pacíficamente, y otra cosa es que se incendie otra vez. ¿Cuántos contenedores van a incendiar? Cada vez que haya una protesta van a seguir incendiando el patrimonio público. Bien, ya está con nosotros Lisandro Cometa, también sociólogo. Gracias, Lisandro, por estar. Hola, ¿Qué fue lo que sucedió hoy en el Congreso? Bueno, otro punto de vista al respecto, es una locura lo que está sucediendo con los jubilados. Es una locura, están abandonando a los jubilados a su suerte. Hay un vaciamiento de toda la política integral de seguridad social que le brinda a los adultos mayores la cobertura para vivir dignamente su vida después de haber trabajado a lo largo de toda su vida contribuyendo a nuestro país. Es una locura tener que ver, las imágenes son categóricas. Más de un abuelo, una abuela tratando de... Hemos visto entrevistas en el último tiempo de que sus dietas son a base de panchitos y comidas intercaladas. No puede ser que tergiversen esta agenda perdiendo de vista la situación central, el veto, que además había sido un logro y un diálogo de distintos bloques a nivel legislativo para recomponer los saberes, implica un retroceso total, atenta contra la República, y están hablando de estos temas en relación a la represión, queriendo estigmatizar a quienes, a los jubilados, los están librando a su suerte y los están cagando a palos. Esto es grave. Bien, ahí seguimos. Gaby, ¿qué pasa con respecto al tema que estábamos viendo y lo que sucedió? Porque se suspendió todo en el Congreso. Los jubilados fueron hoy víctimas de la represión. Justamente, la verdad, paradojal lo que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, que quería hacer caer el peso para quienes no cumplieran con la ley. Quien no cumple con la ley es particularmente el presidente Javier Milei, que acaba de vetarla. Diputada, ¿qué va a pasar con ese veto? ¿El PRO, que es aliado del gobierno, tiene números para confirmar el veto? Perdón, ¿por qué no cumple con la ley cuando uno veta? Si está en la Constitución, está es un mecanismo constitucional, pero no cumple con la ley. Bueno, pero la ley máxima es la Constitución, perdón, pero no estamos avalando, estamos diciendo algo que no es así. El veto es parte, está en la Constitución, o sea, la ley máxima. ¿Cómo que no está cumpliendo con la ley? Perdón, pero antes de empezar a hablar, empecemos por ahí. Le respondo entonces. Yo no dije que está incumpliendo con una facultad que tiene la presidencia. Dije que no está cumpliendo con la ley, que hay una ley y la desconoce a pesar de que hubo un acuerdo parlamentario para poder votarlo. A ver, vamos de vuelta. Digo, pues si no, por gobernar por decreto es fácil. una potestad que tiene el presidente y es constitucional. La Constitución está por encima de todas las leyes. Entonces empecemos por ahí. Después uno puede no estar de acuerdo con la ley que salió, con el veto, eso es libre. Pero si empezamos a decir que el presidente no cumple con la ley porque está cumpliendo con la Constitución, me parece que ya no podemos hablar si partimos de una premisa que no es cierta. La ley es votada y falta para que una ley se dé, tiene que estar promulgada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene el derecho de vetarla y el Congreso tiene el derecho de insistir. Eso
es constitucional y sobre todo es legal. Ahora, si quieren que hablemos de cómo llegaron los jubilados a esto, si quieren seguimos. Porque ahora todo el mundo se acuerda de los jubilados y hace años que están perjudicados. Ahora vamos a hablar de esto. Mientras tanto estamos viendo lo que sucedió en el Congreso. Esta es la imagen de lo que sucedió hoy en el Congreso. Esta es la situación. Ahora vamos a seguir hablando, Cometa, con respecto a esta situación. Ahora, Néstor, lo que estamos viendo es un gran despliegue policial, un gran despliegue de fuerzas de seguridad. ¿Qué implica en gasto todo el despliegue que estamos viendo? El cálculo es estimativo porque no hay cifras oficiales ni datos oficiales provenientes del Ministerio de Seguridad. El cálculo, insisto, es estimativo y lo vas a ver reflejado en esta placa. Sí. Estamos hablando de un operativo que no baja de los 22 millones de pesos. ¿Cómo se discrimina esto? Bueno, el personal policial, tanto en cuanto cumpla horas adicionales, de entre 5 y 6 horas adicionales, que fue lo que duró la manifestación, son aproximadamente unos 15 millones de pesos. Sí. Si es personal que está trabajando en su horario, esa cifra baja, pero estamos hablando de un promedio de alrededor de 15 millones de pesos. En combustible y desplazamiento, 6 millones de pesos. Sí. En gases. Los gases, un millón más, estamos hablando de 22 millones de pesos. Bien. De una cifra estimativa. Yo quiero preguntarle a la diputada... Ahora, dame un segundo con respecto a esto. ¿Vos decís 22 millones de pesos, Néstor? Sí, es un cálculo estimativo, sí. Bien, ahora, esto es hoy, miércoles. Ahora sí, esto es solamente por hoy, eso es lo que quería aclarar. Lo que quería preguntarle a la diputada, porque recién sugirió que había jubilados muy jóvenes, si cree que realmente hubo infiltrados y esos infiltrados, ¿de dónde provinieron? No puedo saber de dónde provienen, eso lo pueden saber, lo harán en las investigaciones. En las fotos que vimos y ahí en las filmaciones se ve que hay gente joven que puede estar apoyando a los jubilados. A ver, el derecho de protestar existe y eso es algo que, sobre todo cuando uno no está de acuerdo con algo, ¿cómo uno va a poder protestar? Pero otra cosa es la violencia, otra cosa es incendiar otra vez. ¿Vieron otra vez incendiando patrimonio público? O sea, ¿qué vamos a destruir todo por una protesta que puede ser válida? Eso es lo que quiero aclarar, pero el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Toda la gente que volvía de trabajar, toda la gente que no podía pasar en el momento en que se metieron a cortar la calle, pero ¿por qué no podemos protestar en paz? Perdón, pero hablan de respetar la ley y el derecho a una jubilación digna está consagrado a nivel constitucional. Este gobierno miente una y otra vez. Salieron recientemente a decir que las inflaciones están ganándole a la inflación, desconociendo cómo está impactando en la realidad de los adultos mayores el desmantelamiento de las políticas de medicamentos de PAMI, los tarifazos que estamos viviendo en toda la trama de los servicios, el aumento de los costos de los sistemas de cuidados hoy en día con todo lo que eso implica, el bondi con el que se fue a un valor imposible de pagar, con una jubilación mínima que es durísima. Entonces digo, recientemente realizamos un informe desde Futuros Mejores, iba a venir Lucía Sirmiobón, no pudo venir y yo estoy aquí por eso. Estamos viendo que realmente hay toda una cantidad de relatos que contrastan directamente con la realidad, los gastos que implican las exenciones impositivas, el RIGI de la ley bases, todas esas cosas, Lisandro, bienes personales, podrían implicar efectivamente una mejora bien. Importante para los jubilados. El tema es los jubilados que estamos viendo ahí. Recién estábamos viendo imágenes de esto. Ahora, quería compartir con ustedes lo que sucedió y todo lo que viene atrás, Germana, lo que viene atrás y las declaraciones. Dale, ponelo, por favor. Entra en la cabeza que vos tengas 5.000 toneladas, de alimentos para repartir y no los repartan. No me entra en la cabeza. Hubo 5 pedidos judiciales para que el gobierno reaccione y reparte esos alimentos. Pero es como lo que te decía recién en relación a la represión a los jubilados, ¿no es cierto? O al tipo de ajuste que ellos llevan adelante. Ellos mandan mensajes, ¿no? Es como un mensaje que les interesa instalar en la sociedad, que ellos son capaces de todo y que sin embargo pueden seguir gobernando. Por eso es muy importante que la sociedad reaccione. Si no hay reacción social, van a seguir avanzando. Y esta perversidad que vos estás describiendo, la vamos a ver en 50 cosas más. ¿Para qué? Bien, ahí estaba lo que decía... Ahí estaba lo que decía Santoro. ¿Está de acuerdo? Van por todo y tenemos que reaccionar. La verdad que no puedo creer. Hablar de perversidad. Perversidad es quedarse la plata de la gente. Perversidad fue lo que hicieron con los seguros. Perversidad es meterle a una caja que es de reparto
3 millones de personas que no tenían aportes porque permitieron que el 50% casi de los trabajadores no hagan aportes. Ese es el principal problema que tenemos con los jubilados. Y no hay derecho a que ahora se acuerden. Le están pasando mal hace muchísimo y a nadie le importaba, nadie lo miraba. ¿Y quién hizo algo? Por ejemplo, lo hicimos con el otro blanqueo que hizo Mauricio Macri, que fue para la reparación histórica. Lo hicieron con la fórmula donde tiraron 20 toneladas de piedra, destruyendo patrimonio público también, y después se vio que la fórmula era mucho mejor que la de Alberto, que lo único que hizo fue bajarle lo que recibían. Un desastre esa fórmula. Y los jubilados están así, porque tenemos un país que expulsa, las empresas no quieren tomar gente, por eso hay que hacer reformas laborales, porque la única forma de sostener a los pasivos, a los jubilados que se lo merecen, es tremendo lo que les está pasando. Pero tiene que ver con esto, un país que lo han destruido. Desde el 2011 que no aumenta la cantidad de empleo. ¿Qué pretenden? ¿Cómo vamos a sostener a los jubilados? Y a la gente, yo no digo dejar suelta a los que no hicieron aportes, Sí. pero no se le puede cargar a la caja de los jubilados. Tiene que sostenerlo el Estado de otra manera, no sacando el dinero de reparto. Claro, Bien, pero sí. el argentino de bien que contribuyó con el RIGI no se ve beneficiado, sigue pagando ganancias, sigue pagando impuesto al cheque. En cambio, los grandes grupos económicos vienen a saquear, o sea, nos vienen mintiendo. Hablaban de atacar la casta, las castas económicas están intactas. Las exenciones, por ejemplo, del pago de ganancias de los jueces podrían implicar directamente mejora del sistema. Entonces, vendieron el cuento de atacar a la casta y el argentino de bien, como presentan, sigue pagando sus impuestos y más inclusive. Nos venden un relato y está contrastando con la realidad. Y yo me pregunto, ¿qué nos queda como nación, como país, si dejamos a su suerte a los adultos mayores de nuestro país? Gaby. Diputada, las jubilaciones cayeron desde diciembre a esta parte entre 18 y 22%, según quien haga el cálculo, y si nos centramos en la mínima o en las jubilaciones generales. Y existían algunas alternativas, como por ejemplo no bajar impuestos como para poder compensar y que los jubilados no pierdan tanto poder adquisitivo, porque también, por ejemplo, dejaron de tener devolución del IVA, hay medicamentos que ya no se los pagan al 100%. ¿Ustedes propusieron alguna alternativa para que no tuvieran que sufrir otra vez las jubilaciones? Nosotros lo que propusimos desde el principio fue esto. Acuérdense que esto estaba en la ley bases y nosotros planteamos lo de empezar a actualizarlo por el índice de inflación. Fue algo que propusimos nosotros porque no podía ser la fórmula que estaba, cada vez iban en picada. Pero quisiera contestar sobre el RIGI. ¿Saben por qué tenemos un RIGI? Tenemos un RIGI porque nadie cree en nosotros, porque somos un país riquísimo, que tenemos de todo, pero la gente es pobre. Y la única forma es tratar de intentar que haya más inversión. Y no tenemos esa capacidad de invertir. Por lo cual necesitamos que alguien nos crea. El RIGI es un contrato donde uno garantiza que le va a dar un país normal. Y no es verdad que no pagan ganancias. Pagan menos de ganancias, pero se paga ganancias. Y se asegura una cierta seguridad jurídica, porque nadie nos cree. Y eso hace que seamos pobres en un país riquísimo, en el mejor país para vivir. Está lleno de gente pobre que nos duele. Ahora, Más pobres van a ser ahora. Perdóname, quiero mostrar lo que sucedió hoy. Quiero mostrar lo que sucedió hoy. Vamos a ver lo que sucedió hoy en el Congreso. La realidad, la imagen de lo que pasó hoy. Más allá de todo lo que estamos discutiendo, el gran dispositivo policial es el que estamos viendo ahí en el Congreso. Más de 22 millones de pesos, recién lo decía Néstor Espósito. Esto es gas pimienta. Alrededor de no sé cuántas personas estuvieron en el lugar. Esto fue lo que sucedió. Así detenían la marcha de los jubilados. Es cierto, había otras personas, sí, fueron a apoyar, ahí lo estamos viendo. Ahora, esta fue la reacción. Mirá esto. Ahora, ¿por qué esto? Ahí pasa una persona caminando, le tira gas pimienta. El frasco de gas pimienta sale prácticamente lo mismo que una jubilación mínima. Esto es lo que estamos viendo. Ahora, Germana, como diputada, usted ve esto, lo que estamos viendo ahí en la puerta del Congreso. ¿Qué siente como diputada cuando ve esto? Esto hace que nos duela como país. Desde ya que duele esto. ¿Cómo no va a doler? Es horrible que tenga que estar la policía, que tenga que haber enfrentamientos, que tengan que hacer todo este despliegue. Pero ¿cómo puede ser que no podamos protestar sin querer romper todo? ¿Cómo puede ser?
Porque tenemos antecedentes. A ver, no digamos, yo estuve en el Congreso el día que nos gritaban, nos tiraban piedras. No esa vez, ahora, este año. Una de las veces que tratamos la ley base tuvimos que salir protegidos, estábamos esperando para poder irnos y nos tiraban piedra adentro donde estábamos. Así que yo lo vi cómo escupían a diputados. O sea que no es, eso lo vi yo. Ahora, no te puedo decir si fue esta gente porque a lo mejor pobres están tratando de defenderse y a alguno se le escapa y patea o golpea como vi en las fotos. Bien. Pero no es lindo, esto no está bueno, desde ya que no. Bueno, bien. En una cosa ¿Vos qué sentís cuando ves esta situación? Impotencia. O sea, yo empecé mi trabajo en temas de seguridad social en un taller de acompañamiento a adultos mayores que estaban o se sentían solos los domingos con mi abuela que se recibió de grande en la educación pública. Gracias a la educación pública logró ser psicóloga social. Y digo, ¿cómo me puedo quedar quieto, sin opinar, paralizado? Porque eso es lo que buscan generar. No quieren generar miedo, quieren que tengamos temor de, por ejemplo, manifestarnos y por eso tenemos que todas las mañanas escuchar a Adorni hablando con esa impunidad sobre cuestiones como estas. Los países nórdicos, que tanto citan como modelos a seguir, y la escuela austríaca, todos esos países desarrollan políticas públicas para proteger a la población que ya no está activa, desarrollan políticas para generar recursos para la seguridad social y acá eso también se ha hecho seguramente con un montón de cosas para mejorar, pero las políticas de inclusión previsional, haber llegado a más del 95% de la población adulta mayor accediendo a una jubilación digna, que si la comparamos en dólares, tanto le gusta hablar de los dólares. Pero dame un segundo, digamos, Lisandro, es porque evidente la situación. Estamos viendo lo que sucedió, estamos viendo las imágenes de lo que sucedió en Congreso. Ahora, se está discutiendo, Gabriela, si va a haber aumento o no va a haber aumento, cuánto va a ser el aumento, cuánto no va a ser el aumento. ¿Qué es lo que sucede con respecto a la situación de los jubilados en el bolsillo? No solamente a los jubilados, está impactando en todas las familias. Hoy se conoció también el incremento en la tarifa de trenes. Todavía no se sabe si va a impactar también el aumento en colectivos en la provincia de Buenos Aires. Los alimentos volvieron a subir otro 6%, volvió a acelerarse el aumento de los alimentos. Y lo que le quería preguntar a la diputada es, en este escenario que hay un deterioro de ingresos, ¿cuál es la respuesta del PRO, que es aliado en esto con el gobierno? Ojalá todos pudiéramos hacer una ley que dijera toda la gente va a ganar el doble de lo que gana. Se han pasado haciendo leyes que no había cómo sostenerlas. Nos hemos pasado gastando más de lo que teníamos. Las tarifas estaban retrasadas, la luz estaba retrasada, el gas estaba retrasado. El dólar, ¿alguien creía que el dólar valía 300 pesos? ¿Alguien lo creía? Nadie lo creía. Entonces, la verdad es que en algún momento esto nos iba a alcanzar, porque uno no puede vivir engañado todo el tiempo. Y es doloroso, pero es la verdad. Entonces, si no nos damos cuenta que la única manera de salir adelante es como lo hacen los países escandinavos, cualquier país serio, que es trabajando, no robando, porque todas las cosas que están saltando, hablan de la comida de los mexicanos, le robaban la comida a los pobres y eso no importa. Inventaron todo un sistema de seguros para robarse el porcentaje de lo que se le daba a Nación Seguros. Todo eso no afecta, claro, ni a los impuestos, ni a los jubilados, ni a nadie. Hay impunidad. Eso no hay en los países escandinavos como vos nombrabas. La comida que le damos a los pobres está pudriéndose en los depósitos en este momento, con causa de la Corte Suprema. Digo, ¿cómo? No entiendo lo que está mal está mal, lo que está mal gestionado está mal, es perfecto. Comida en depósitos pudriéndose cuando hoy salió un informe de la UCA hablando de los porcentajes altísimos de pobreza. Hay 52% es el informe de la UCA. Hay organismos internacionales diciendo que el nivel de pobreza en los adultos mayores alcanza el 73%. Estamos en esa situación y había un ejercicio de diálogo político que implicó la nueva ley de movilidad entre distintos bloques, inclusive sectores que más se acercan a los que representa la diputada. Entonces digo, y no puede ser que se esté validando la gobernanza vía decreto y que se haya llegado a la presidencia en nombre de defender los valores de la República y que se pretenda validar esta forma de lo que no me gusta lo veto, al que se expresa distinto lo reprimo y reivindico la mano dura y nuestros viejos se están muriendo de hambre. Ahora vamos a hablar del veto. Estamos viendo imágenes. Le quería preguntar a la licenciada, la imagen que estamos viendo, ¿sí? Lo que sucedió hoy en el Congreso, licenciado, de esto.
Estamos viendo la policía, estamos viendo también a los manifestantes, estamos viendo también lo que sucede con los abuelos, los jubilados y las jubiladas. Ahora, ¿qué siente una persona que trabajó toda su vida y tiene que ir a manifestarse para tratar de ganar algo más y recibe esto? ¿Cómo lo recibe desde lo psicológico? En realidad esto es tremendo porque el nivel de vulnerabilidad, hoy arrancamos hablando de Loan, los niños y los ancianos es algo clave para una sociedad en relación a lo vulnerable. Están empecinados en ir hacia lo vulnerable, van al corazón de lo vulnerable, entre los alimentos que decía recién más ver que alguien levanta una mano contra un jubilado que le pega, porque acá están los que pueden ir, también están los que no pueden ir, que están, digamos, en sus casas en condiciones que no pueden estar ahí o que deciden no estar porque les van a dar un palazo. Entonces me parece que gobernar a través del miedo y meterse con los más débiles, la verdad, habla muy mal de una sociedad. Bien, sinceramente. Bien. Ahora, diputada, con respecto a lo que estamos viendo, el veto, ¿es fundamental para Milei para tratar de que se haga lo que él cree conveniente? Lo que nosotros tenemos, los últimos números los sacaron de la OPC. El problema principal, nosotros hubiéramos querido, la verdad, o te hablo de lo que yo hubiera querido, no voy a hablar por el resto, para mí tendría que haber sido un veto parcial. Sí. Porque el problema que tiene esta ley es la parte del RIPTE, que es el salario promedio de la economía, que cómo se armó, que se actualiza en marzo, eso haría que impacte como en aproximadamente un punto del PBI, que no tenemos ese dinero para poder cubrirlo. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, no importa, porque ¿se lo merecen los jubilados? Sí, los jubilados se lo merecen. Pero si uno da algo que después no lo puede sostener, genera otra vez déficit e inflación, le va a estar dando algo que después se lo va a estar sacando. Y ese es el engaño al que nos sometían. Cada vez teníamos más inflación. El plan platita era repartir plata para todos lados y que después a la gente no le alcance. Porque entonces, buenísimo, me dieron plata, pero cuando voy al supermercado me alcanza para menos. Y por más que se actualice por inflación, la jubilación siempre es con retraso. Siempre que hay hiperinflación o una inflación alta, se termina perdiendo. Entonces, claro, no es popular. Lo más popular es decir, tomen, demos dinero, total, no importa. Paga, como decía Guzmán, ¿viste? No pasa nada, total, si hay emisión, no es nada. Y así terminamos donde terminamos. Ahora, entonces, ahora estamos tratando de probar algo distinto. Somos nosotros, somos nosotros no estamos gobernando. Nosotros hubiéramos hecho muchas cosas quizás distintas, pero tomamos la decisión de apoyar este tema de mantener una conducta fiscal para tratar de una vez luchar contra la inflación que te destruye. Y es el peor impuesto que afecta a los más pobres, a los jubilados y a todos los que tienen ingresos que no tienen poder para poder aumentarlo. Diputada, ahí voy, perdón. Perdóname, porque también Belu tiene una pregunta. Sí, perdón. No, le quería preguntar a la diputada con respecto, para no perder el hilo. Sí, ahí voy con vos también, Lisandro, con respecto a esta situación. Lo que hace Milei es en contra de los jubilados. Es que lo que está haciendo Milei, si lo logra, porque puede ser que no lo logre, pero lo que está intentando hacer Milei en cuanto a lo fiscal es a favor de los jubilados, de los humildes, de todo, porque la inflación es el peor cáncer que hemos tenido. ¿No se dan cuenta que el resto de los países, salvo Venezuela y algún otro, no tienen la inflación que tenemos nosotros? Y que nos engañamos porque creemos que tenemos más plata, pero nos alcanza para menos. Entonces, la verdad que a veces hay que tomar medidas que no son populares para tratar de llevar seriedad a un país que en este momento, como les digo, es pobre dentro de recursos infinitos y ricos. Bien, Gaby. Diputada, usted es docente, ¿verdad? Sí. En la Universidad de Rosario. Sí. ¿Qué piensa respecto al presupuesto universitario que también se va a tratar esta semana en el Congreso o iba a tratarse una mejora del presupuesto universitario? Usted es docente de universidad pública. Con mucha preocupación también. La verdad es que este tema se empezó a hablar desde mucho tiempo antes y debo decir que desde nuestro bloque planteamos, antes de que sean las marchas y todo, planteamos mucha preocupación por lo que pasaba. También es cierto que parte de lo que se incluyó se empezó a solucionar con el tema, pero después se agregaron otras cosas que de nuevo, en lo que salió, de nuevo impacta contra la responsabilidad fiscal y no demuestra que se pueda sostener. De nuevo, un docente
Si le aumentan, pero al otro día le aumentó todo el supermercado, tampoco va a poder estar. Es difícil, yo Pero entiendo ¿está a favor o en popular contra decirlo, pero es la de realidad. sostener el presupuesto? No, ¿usted va a votar a favor o en contra de sostener el presupuesto universitario? Nosotros ya votamos. Nosotros votamos en contra de... Bueno, vieron cómo estaba armado, pero Sí, nosotros votamos sí. en contra de la parte... Nosotros teníamos un dictamen nuestro y no conseguimos los votos que te incluía aumentar el presupuesto. Bien, Lo que déjame pasa es que el que preguntarle- salió iba por más. Bien, déjeme preguntarle a Lisandro, quería preguntarte con respecto a lo que le pregunté también a la diputada, ¿sí? Y para cerrar ya el debate y agradecerles a ambos. Esto tiene que ver, Lisandro, con el veto permanente de Milei. ¿Va a gobernar a través del veto si no sale lo que él quiere? Yo creo que depende también de la capacidad de respuesta que tengamos como sociedad, porque nos vendieron un relato que contrasta día a día con la realidad. La casta está intacta, los senadores cobran un salario de 9 millones de pesos. Eliminar bienes personales, esto lo decía recientemente también Lucía en una entrevista, es más gasto para el Estado y menos recaudación para el Estado que lo que implicaba esta movilidad para que nuestros abuelos y abuelas puedan vivir con una mínima dignidad. Entonces, digo, depende también de la capacidad de respuesta que podamos generar. Por Bien. eso también es muy importante que el 12 de septiembre se está discutiendo desde los Bien. sectores de la CGT y la CTA una movilización por el veto. La próxima semana. Eso depende, El jueves que viene. de eso depende, y quieren asustarnos con esta operativo Bien. represivo de todos los días, digamos. Lisandro, Entonces, gracias. tengo por que cerrar. invitar. Gracias a vos por haber venido. Muy gentil de tu parte, diputada, ya Gracias, para cerrar. diputada. ¿Los jubilados van a estar mejor o no? Si sale todo bien en un país que está en crisis y que pende de un hilo, todos vamos a estar mejor si logramos luchar verdaderamente contra la inflación. La batalla contra la inflación no está ganada todavía. Depende de nuestra responsabilidad y depende de que de una vez nos demos cuenta que hay restricciones, que uno no puede gastar todo lo que quiere. Me parece que eso es importante. Y te quiero marcar algo. Sí. Porque nosotros estamos acompañando, pero al DNU de inteligencia no lo acompañamos. acompañaron. Quiero marcarlo para mostrar que tenemos opiniones diferentes y que de nuevo estamos dando prioridad a la responsabilidad fiscal. Bien, Muchas gracias. diputada, gracias por haber venido. Muy gentil. Gracias, Lisandro. Hay más información. Último momento, vamos. Último momento. Exclusivo.